Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos aquí a las lecturas introspectivas de un curso de milagros. Pues bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente sesión de lectura, donde ya estamos en el capítulo 26 del texto que se llama La Transición. Bueno, es uno que me gustan muchísimo. Bueno, todo me gusta el curso de milagros, pero me refiero que a partir del 26 fue ya muy diferente para mí la forma en cómo fui percibiendo yo el curso Milagros y y pues yo espero que lo podamos transmitir de esta manera. Ya saben que pueden opinar, pueden eh, pues, no sé, cooperar con la lectura, hacer incluso la oración si gustan, ¿sí? Cualquier pregunta, comentario, estamos abiertos para que todo el mundo pueda participar a esto. Y otra cosita también, pues bueno, como lo dije en la sesión pasada, ya no estamos haciendo, ya no nos estamos deteniendo tanto en explicar. O sea, bueno, yo en lo particular digo, esto está bien para porque las personas que van a estar del otro lado, que sepan porque de repente yo lo que hago es irme como de corrido en la lectura y ya no me detengo a explicar a menos de que haya algo que vea muy puntual. Debido a que a estas alturas, para los que han estado con nosotros en la lectura desde los primeros capítulos, pues obviamente ya tenemos ya entendimos un poquito la teología a la que refiere el curso. Sin embargo, si hubiera alguna duda o pregunta, por favor, abran su micrófono y pregunten o escriban la pregunta, ¿sí? Para que la podamos compartir entre todos y podamos, este, pues, estar ahí, ¿no? O sea, cada quien pueda compartir lo que guste. Acuérdense que una duda es la duda de todos. Así que, pues, bueno, voy a empezar a reserva que alguien quiera hacer la oración, pueden hacer la oración si gustan, ¿eh? Y también pueden poner sus cámaras, yo no pasa nada. Si alguien gusta hacer sus oraciones o nada más me acompaña. Bueno, si me acompañan para hacer la oración, pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a hacer una oración sencilla. Amado Padre, te doy las gracias por este instante santo con todos mis hermanos de la filiación. Te entrego esta lectura para que tú nos guíes y podamos aceptar tu voluntad que es la nuestra y nos permitas poder avanzar a la mente en la que somos uno contigo y con todos nuestros hermanos en Cristo. Te doy las gracias por el Espíritu Santo y por todos los consejos que nos da día con día a través de su voz, a través de nuestros hermanos. Y te entregamos también esa lectura para que podamos expiar nuestra percepción y poder seguir con el plan para la expiación de la salvación del mundo. Gracias, Padre. Te entrego este instante. Sé tú quien nos dirige. Amén. Listo, pues bueno, vamos a empezar con capítulo 26. Recuerden que si alguien quiere hacer alguna lectura, me va avisando, por favor. Muy bien, empezamos. Capítulo 26. La transición. El sacrificio de la unicidad. El sacrificio es una idea clave en la dinámica del ataque. Es el eje central sobre el que toda transigencia, todo desesperado intento de cerrar un trato y todo conflicto alcanza un aparente equilibrio. Es el símbolo del tema central según el cual alguien siempre tiene que perder. El hincapié que hace en el cuerpo es evidente, pues el sacrificio es siempre un intento de minimizar la pérdida. El cuerpo en sí es un sacrificio, una renuncia al poder en aras de conservar solo un poco para ti. Ver a un hermano en otro cuerpo, separado del tuyo, es la expresión del deseo ver únicamente una pequeña parte de él y de sacrificar el resto. Contempla el mundo y verás que nada está unido a nada más allá de sí mismo. Todas las aparentes entidades pueden alejarse, acercarse o alejarse un poco, pero no pueden unirse.
El mundo que ves está basado en el sacrificio de la unicidad. Es la imagen de una total desunión y de una absoluta falta de unidad. Alrededor de cada entidad se erige una muralla tan sólida en apariencia que parece como si lo que se encuentra dentro jamás pudiese salir afuera y lo que se encuentra afuera jamás pudiese llegar hasta lo que se encuentra encerrado dentro de la muralla y unirse ahí- a ello allí. Cada parte tiene que sacrificar a otra para conservar su propia integridad, pues si se unieran, cada una perdería su identidad individual y es mediante esa separación como conservan su individualidad. Lo poco que el cuerpo mantiene cercado se convierte en el yo, el cual se conserva mediante el sacrificio de todo lo demás. Y todo lo demás no puede sino perder esa pequeña parte y permanecer incompleto para que ella pueda mantener intacta su propia identidad. En esta percepción de ti mismo, la pérdida del cuerpo sería ciertamente un sacrificio, pues ver cuerpo se convierte en la señal de que el sacrificio es limitado y de que aún queda algo que es exclusivamente para ti. Y para que esa ínfima parte te pertenezca, se demarcan límites en todo lo que es externo a ti, así como en lo que crees que es tuyo, pues dar es lo mismo que recibir. Y aceptar las limitaciones de un cuerpo es imponer esas mismas limitaciones a cada hermano que ves, pues solo puedes ver a tu hermano como te ves a ti mismo. El cuerpo supone una pérdida, por lo tanto, se puede usar para los fines del sacrificio. Y mientras veas a tu hermano como un cuerpo, aparte de ti y dentro de su celda, estarás exigiendo que tanto tú como él os sacrifiquéis. ¿Qué mayor sacrificio puede haber que exigirle al Hijo de Dios que se perciba a sí mismo sin su Padre? ¿O que su Padre esté sin su Hijo? Sin embargo, todo sacrificio exige que estén separados, y el uno sin el otro. El recuerdo de Dios se niega si se le exige a alguien algún sacrificio. ¿Qué testigo de la plenitud del Hijo de Dios puede verse en un mundo de cuerpos separados, por mucho que Él dé testimonio de la verdad? Él es invisible en un mundo así, y su himno de unión y de amor no puede oírse en absoluto. No obstante, se le ha concedido hacer que el mundo retroceda ante su himno y que su visión reemplace los ojos del cuerpo. Aquellos que quieren ver los testigos de la verdad en vez de los de la ilusión, piden simplemente poder ver en el mundo un propósito que le aporte significado y haga que tenga sentido. Sin tu función especial, no tiene ningún significado para ti. Sin embargo, se puede convertir en una mina tan rica y limitada como el cielo mismo. No hay un solo instante en el que la santidad de tu hermano no se pueda ver y con ello añadir abundante riqueza a cada diminuto fragmento y a cada pequeña migaja de felicidad que te concedes a ti mismo. Puedes perder de vista la unicidad, pero no puedes sacrificar su realidad. Tampoco puedes perder aquello que quieres sacrificar, ni impedir que el Espíritu Santo lleve a cabo su misión de mostrarte que la unicidad no se ha perdido. Escucha, pues, el himno que te canta tu hermano, y según dejas que el mundo retroceda, acepta el descanso que su testimonio te ofrece en nombre de la paz. Pero no lo juzgues, pues si lo haces, no oirás el himno de tu liberación, ni verás lo que él es dado a testiguar a fin de que tú puedas verlo y regocijarte junto con él. No dejes que debido a tu creencia en el pecado, su santidad sea sacrificada, pues sacrificas tu inocencia con la suya y mueres cada vez que ves en él un pecado por el que merece morir. Sin embargo, puedes renacer en cualquier instante y recibir vida nuevamente. La santidad de tu hermano te da vida a ti que no puedes morir porque Dios conoce su inocencia, la cual tú no puedes sacrificar tal como tu luz tampoco puede desaparecer porque Él no la vea. Tú que querías hacer de la vida un sacrificio y que tus ojos y oídos
fueran testigos de la muerte de Dios y de su Santo Hijo, no pienses que tienes el poder para hacer de ellos lo que Dios no dispuso que fuesen. En el cielo, el Hijo de Dios no está aprisionado en un cuerpo, ni ha sido sacrificado al pecado en soledad. Y tal como Él es el cielo, así tiene que ser eternamente en todas partes. Es por siempre el mismo, nacido de nuevo cada instante, inmune al tiempo y mucho más allá del alcance de cualquier sacrificio de vida o de muerte, pues Él no creó ni una ni otra, y solo una le fue dada por uno que sabe que sus dones jamás se pueden sacrificar o perder. La justicia de Dios descansa amorosamente sobre su Hijo, manteniéndolo a salvo de toda injusticia que el mundo quisiera cometer contra él. ¿Podrías acaso hacer que sus pecados fueran reales y sacrificar así la voluntad de su Padre con respecto a él? No lo condenes viéndolo dentro de la putrescente prisión en la que él se ve a sí mismo. Tu función especial es asegurarte de que la puerta se abra, de modo que pueda salir para verter su luz sobre ti y devolverte el regalo de la libertad al recibirlo de ti. ¿Y cuál podría ser la función especial del Espíritu Santo, sino la de liberar al Santo Hijo de Dios del aprisionamiento que él concibió para negarse a sí mismo la justicia? ¿Y podría ser tu función una tarea aparte y distinta de de la suya? No, pues no. Entonces, bueno, esta es la primera sección, el sacrificio de la unicidad. Y bueno, esto es súper importante porque prácticamente nos está haciendo ver que el origen de la separación, o sea, cuando se dio la supuesta separación, pues todo ha sido a partir de ahí una réplica. O sea, obviamente, porque para que pueda haber una separación, si Dios es unidad, ¿sí? En teoría, el ego lo que hizo fue hacernos creer que era posible sacrificar la unidad y se pudiera dividir. A partir de ahí, todo implica un sacrificio, no solamente de formas, sino sacrificas tu santidad, sacrificas la vida, sacrificas la eternidad, sacrificas a tu hermano. O sea, en este mundo de la dualidad o de los contrastes, alguien tiene que sufrir o alguien tiene que perder para que el otro gane. Por eso es que de ahí nace, o sea, o bueno, más bien el sacrificio de la unicidad o el sacrificio que fue lo primero que existió, a partir de ahí nace la idea de la pérdida, del vacío, de que alguien gana, las injusticias, como nos lo han vendido, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se enlaza con este segundo. Recuerden que si alguien quiere leer, me avisa, ¿eh? Número 2. Muchas clases de error, una sola corrección. Es fácil entender las razones por las que no les pides al Espíritu Santo que resuelva todos tus problemas por ti. Para Él no es más difícil resolver unos que otros. Todos los problemas son iguales para Él, puesto que cada uno se resuelve de la misma manera y con el mismo enfoque. Los aspectos que necesitan solución no cambian, sea cual sea la forma que el problema parezca adoptar. Un problema puede manifestarse de muchas maneras y lo hará mientras persista. De nada sirve intentar resolverlo de una manera especial. Se presentará una y otra vez hasta que haya sido resuelto definitivamente y ya no vuelva a surgir en ninguna forma. Solo entonces te habrás librado de él. El Espíritu Santo te ofrece la liberación de todos los problemas que crees tener. Para él, todos ellos son el mismo problema, porque cada uno, independientemente de la forma en que parezcan manifestarse, exige que alguien pierda y sacrifique algo para que tú puedas ganar. Mas solo cuando la situación se resuelve de tal manera que nadie pierde, desaparece el problema, pues no era más que un error de percepción que ahora ha sido corregido. Para él no es más difícil llevar un error ante la verdad que otro, pues solo hay un error. La idea de que es posible perder y de que alguien puede ganar como resultado de ello. Y si eso fuese cierto, entonces Dios sería injusto, el pecado posible, el ataque estaría justificado y la venganza sería merecida.
Oh, qué locura. Para este único error, en cualquiera de sus formas, solo hay una corrección. Es imposible perder. Y creer lo contrario es un error. Tú no tienes problemas, aunque pienses que los tienes. No podrías pensar que los tienes si los vieras desaparecer uno por uno, independientemente de la magnitud, de la complejidad, del lugar, del tiempo o de cualquier otro atributo que percibas que haga que cada uno de ellos parezca diferente del resto. No pienses que las limitaciones que impones sobre todo lo que ves pueden limitar a Dios en modo alguno. No, pues no, ¿verdad? Mi pequeña percepción no puede limitar a Dios. El milagro de la justicia puede corregir todo error y todo problema es un error. Es una injusticia contra el Hijo de Dios, por lo tanto, no es verdad. El Espíritu Santo no evalúa las injusticias como grandes o pequeñas, mayores o menores. Para él, todas están desprovistas de atributos. Son equivocaciones por las que el Hijo de Dios está sufriendo innecesariamente. Él simplemente le arranca los clavos y las espinas. No se detiene a juzgar si el dolor es grande o pequeño. Emite un solo juicio. Herir al Hijo de Dios sería una injusticia, por lo tanto, no puede ser verdad. Ay, qué palabras tan que te aliviaran, que te dan paz. ¿Tú qué crees que entregarle al Espíritu Santo tan solo algunos errores y quedarte con el resto te mantiene a salvo? Recuerda esto. La justicia es total. La justicia parcial no existe. Y el Hijo de Dios, y si el Hijo de Dios fuese culpable, estaría condenado y no merecería la misericordia del Dios de la justicia. Por lo tanto, no le pidas que lo castigue porque tú lo consideres culpable y desees verlo muerto. Dios te ofrece los medios para que puedas ver su inocencia. ¿Sería justo que se le castigara porque tú te niegues a ver lo que se encuentra ahí ante ti? Cada vez que decides resolver un problema por tu cuenta o piensas que se trata de un problema que no tiene solución, lo has exagerado y privado de toda esperanza de corrección. Y si niegas que el milagro de la justicia, y así niegas que el milagro de la justicia pueda ser justo. Ya saben que pueden hacer preguntas. Si Dios es justo, no puede haber entonces ningún problema que la justicia no pueda resolver. Pero tú crees que algunas injusticias son buenas y justas, así como necesarias para tu propia supervivencia. Estos son los problemas que consideras demasiado grandes e irresolubles, pues hay personas a las que deseas que pierdan, y no hay nadie a quien desees ver completamente a salvo del sacrificio. Considera una vez más cuál es tu función especial. Ah, me encanta este versículo. Considera una vez más cuál es tu función especial. Se te ha dado un hermano para que veas en él su perfecta inocencia y no le exigirás ningún sacrificio porque no es tu voluntad que él sufra pérdida alguna. El milagro de justicia que invocas te envolverá tanto a ti como a él, pues el Espíritu Santo no estará contento hasta que todo el mundo lo reciba, ya que lo que le das a él le pertenece a todos y por el hecho de tú darlo, él se asegurará de que todos lo reciban por igual. Me encanta esta parte donde habla acerca de tu función especial, porque bueno, lo dice de muchas maneras, pero aquí prácticamente está hablando de que tienes que recuperar la visión de Cristo a través de verlo en tu hermano. Y te dice, considera una vez más cuál es tu función especial. Se te ha dado un hermano para que veas en él su perfecta inocencia y no le exigirás ningún sacrificio porque no es tu voluntad que él sufra pérdida alguna. Incluso eh, muchas veces para el tema de ver a nuestro hermano como inocente, en el tema de la espiritualidad, o bueno, la espiritualidad cuando a veces uno va empezando, pero todavía se conserva cierta dualidad, o sea, donde el ego se inmiscuye. Muchas veces, no sé si alguien se ha topado con personas que lejos de, por ejemplo, encarar, por así decirlo, no digo que es encarar, ¿no? Pero lejos de decir, a ver, voy a sanar con este hermano, muchas veces hasta incluso lo alejamos
por ejemplo, este, no sé, te llevas mal con una persona o consideras o tú crees que te ha hecho daño, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces luego utilizamos hasta el concepto del amor propio o el concepto de la espiritualidad en el sentido de decir, no, 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 yo por salud, por vibración, por energía, bueno, mil cosas que nos inventamos, que ni entendemos, yo mejor por lo sano corto y prefiero alejarlo y sí lo perdono, pero de lejecitos, todo el rollo. Bueno, esa es una parodia. Eso realmente no tiene ni tantito nada que ver con el perdón, no tiene nada que ver con la sanación y no tiene nada que ver con ver a tu hermano perfectamente inocente. Aquí obviamente el punto es que no nos corresponde a nosotros dejar esa relación santa o hacer esa relación santa. Le corresponde al Espíritu Santo. Pero nosotros tomar la decisión, ya sea de acercarte o alejarte, es una decisión que entonces no la está tomando el Espíritu Santo, la está tomando el ego, porque es el personaje, o sea, el yo, el que cree que haciendo ciertos movimientos en una relación con un hermano, eso va a mejorar o va a sanar. Y bueno, desde el enfoque de Curso Milagros te dice, ¿no? O sea, cuando tú ya veas a tu hermano o estás trabajando, si el Espíritu Santo es el que hace que la relación se separe, ¿sí? Dice, por eso va a suceder de una manera abrupta y no tiene nada que ver con la decisión de ninguno de los dos o varias personas involucradas. Puede ser hasta el simple hecho de que se cambien de lugar, se pierdan comunicación, o sea, y el curso te lo dice, ¿no? Dice, cuando el Espíritu Santo separa las relaciones, cuando tú se las has dejado, tienes que confiar en que sí tenía que ser. Dice, sin embargo, si tú eres el que te alejas, entonces no se está dando una completa expiación con este hermano. Entonces, por eso te dice que es parte de nuestra función especial sanar esta parte. Inclusive ¿No? puede suceder, Alex, con gente que te lleves bien, ¿no? Que haya cosas que de ella no te gusten o de esa persona no te gusten y empieces como a quererte alejar. Bueno, Y te es puedes que, mira, hablar bien, ¿no? O sea, te puedes hablar bien con la persona, pero hay cosas que luego dices, ay, como que esto no me gusta. Bueno, es que a pero mí me entonces, pasó. sí, pero ¿qué es lo que no te gusta específicamente? O sea, digo, Este, o sea, digo, no me digas, bueno, que definitivamente lo que hace ella, yo sé que es algo que me está proyectando a mí, porque ajá. sé que somos una, ¿no? Entonces hay ocasiones que yo digo, es que, pues, bueno, yo ya estoy un poco más metida en lo que es el curso y luego digo, yo ya no quiero entrar en juicios, vaya pues. Bueno, Entonces miren, he les voy a, invitado a eso. Entonces, sabes que choco conmigo porque digo, "Ay, la torre, ¿en bueno, qué estoy miren, fallando? ¿En qué ok, estoy mira, ahí fallando? te va. Les quiero Y platicar una luego historia, luego no ves como recuerdo. de que luego no quiere estar mucho con esa persona, ¿no? De hecho, ahorita que Ok, me tuve que, bueno, que por salud la he dejado de ver, como que me siento a gusto. Y le pero hablo por bien salud y de nos quién, hablamos y cómo estás y eso, pero hasta ahí, o sea, me sí, siento pero bien. por salud de quién, Leti, por salud de quién. No, no, ahorita por salud física mía, es que me operaron y entonces me tuve que Ah, ok, alejar. Ajá. Entonces me tuve que alejar, sí, pero sí. ahorita ya que estoy bien y eso, sí nos hablamos y cómo estás y eso, ¿no? Pero ¿qué crees que me siento más a gusto? No, sí, Como sí, que, sí, pero fíjate que aquí entonces el curso nos dice que nosotros podemos utilizar a nuestro hermano en favor del ego o en favor del espíritu. Y si es así, entonces podemos utilizar a nuestro hermano como un ataque o como un salvador. Y les quiero platicar una historia que por favor pónganle total atención. Y es más, si pueden poner sus cámaras los que gusten, porque para mí fue o sea, muy fuerte y yo sé que les va a gustar esta historia, que bueno que va a quedar grabada. Prácticamente estaba yo, pues ahorita que ya renuncié al tema de las conferencias y los talleres, ya me retiré, entonces me volví a meter de lleno en el gimnasio, pues ahora hago de todo, ¿no? Entonces a veces estoy haciendo talacha, estoy pintando, y recuerdo que estaba pintando precisamente las paredes, tenían las manos llenas de pintura. Y entonces una persona me contacta, una persona de otro país, y me dice que desea tener una consulta conmigo. Dice, pero todo fue por mensaje, ¿no? Yo nomás ahí tenía el celular.
Y me dice, pero, dice, ¿te puedo pedir un favor? Dice, ¿me puedes dar 5 minutos nada más y te hago una llamada? Eso, obviamente, la terapia iba a ser para la otra semana, ¿no? Dentro de una semana. Pero me dice, pero oye, ¿te puedo llamar ahorita 5 minutitos? No te quito mucho tiempo. Más o menos para explicar. Todavía, fíjate, niego, así fue de, ay, si ya tenemos la terapia agendada, como para qué quieres, ¿no? Yo así, yo acá entre mí, pues obviamente si ya está agendada y la terapia la va a hacer el Espíritu Santo, pues ya nos esperamos a la terapia, ¿no? Entonces, pero vi que me insiste y yo digo, bueno, ok, tengo que estar dispuesto en todo momento. Entonces ya digo, bueno, ok, dame tantito chance. Entonces ya agarré, me lavé las manos llenas de pintura, me subí al consultorio y ya me habla por teléfono. Y me dice, mira, Alex, te quiero platicar una historia de hace 15 años, dice, conmigo misma. Le digo, sí, está bien. Dice, pues fíjate que el, hace 15 años, este, yo era una persona que nada más, o sea, socialmente hablando, o sea, hacia el mundo, yo tenía solamente tres lugares a las que ir. A mi trabajo de oficina, que todo el mundo me respetaba porque era la clásica, secretaria con lentes, espalda larga, así, ¿no? Parecía así como, o sea, como, no sé, como cuando se visten las mujeres muy recatadas, ¿no? Religiosas. Todo el mundo me respetaba, nadie me hacía nada. Dice, de ahí solamente me iba al supermercado a hacer mi despensa y de ahí a mi casa. Vivía solo. Dice, y eso es lo que todo el mundo conocía, el mundo. Dice, públicamente. Dice, pero yo tenía otra vida. Dice, y esa otra vida era, pues, otra persona. Y yo hasta le hago broma. Le digo, ¿que eras Gatúbela de noche o qué? O sea, pero yo por la referencia de los cómics de Batman, ¿no? Que salía como tipo de superheroína, ¿no? Y me dice, bueno, sí, a veces era Gatúbela cuando me tocaba a mí darle latigazos y a veces era al revés. Y yo, caray, le digo, ¿cómo? Dice, sí, dice, pues yo tenía unos fetiches así medio raros y tenía pues varios amantes para cada fetiche. Uno, pues ya saben, eran los jalones de cabello, otro las nalgadas, otro el que me ahorcaba, otro el que... Y yo, ok, dice, y obviamente ese mundo nadie lo conocía. Nadie. Dice, pero el que más me gustaba era el de los viernes, porque el de los viernes, a cierta hora yo salía de bañarme, ya nada más estaba en toalla, y él fingía entrar como si fuera un maleante a la casa con encapuchado y fingía una violación. Y ese es el que más me gustaba. Y yo dije, ok, si esos son los 5 minutos de preterapia, ¿cómo estará la terapia, no? Decía yo. Ok, le digo, entonces, por el día eras una mujer recatada, todo el mundo te respeta, solamente de tu casa, al trabajo, al supermercado, pero por la noche tienes como 5 amantes que donde con cada uno tienes un fetiche, pero tu favorito es el que finge que te viola. Sí, en efecto. Le digo, ¿y con cuál te identificabas más? Dice, obviamente el que era el social era el que yo no era. O sea, el de la noche, esa era la que, si era yo la que con la que me identificaba. Dice, bueno, total, yo ni siquiera salía a fiestas ni nada, o sea, por eso hasta la gente menos sospechaba. Dice, sin embargo, por ahí los compañeros de trabajo insistieron demasiado, demasiado que fuera una fiesta. Y entonces voy a la fiesta, pero de todos modos yo dije, me aburrí. Agarré, me salí, me fui al estacionamiento y curiosamente ya estando en el estacionamiento sucede una situación real. Una persona encapuchada, bueno, tapado, llega y me viola, o sea, con fuerza, ¿no? Y todo. Y yo, obviamente, pues acá mi mente así de, pues sí, obviamente, pues si tiene esas prácticas, todo lo atrae, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y yo dije, ahora sí atrajo algo real. Y me dice, bueno, pues caí en una depresión profunda. Dice, literalmente ya no le encontraba sentido a nada. Y obviamente también mi mente del ego, la mía, la analítica, el terapeuta, me dice, sí, pues claro, después de un ataque hay un conflicto de territorio, pues obviamente la persona entra en depresión, pero obviamente yo todo me lo decía en mi mente. Y le digo, bueno, ¿y cómo te fue? Dice, bueno, mi versión de día era normal, casa, trabajo, supermercado, casa, trabajo, supermercado, pero por la noche seguía yo haciendo mis prácticas. Digo, sí, dice, sí, dice, pero ya no le encontraba sentido, ya no me excitaba nada, ya nada. Dice, la única que más o menos yo intentaba así como que me reviviera era pues la del viernes, la del chico que llegaba y supuestamente me violaba, ¿no? O fingía. Dice, pero no, yo estaba muy deprimida, o sea, porque ya no me prendía eso, ya no. Y le digo, sí, pues claro, obviamente después de ese evento, pues cómo no. Y me dice, no, no, no. Dice, lo que pasa es que no me estás entendiendo. Dice,
solamente me podía excitar recordando la verdadera violación. Y yo, ah, caray. Dice, sí, como ahí nadie fingió, o sea, el violador sí fue real y yo no fingí que era violada, entonces eso me generó un nivel de excitación mucho más grande. Y yo dije, ok, o sea, no lo está haciendo porque se siente víctima de un ataque, lo está haciendo porque extraña ese evento, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y qué pasó? Pues obviamente yo dije, pues ¿cuánto me va a cobrar ahora a mí ella de terapia, no? Porque pues me estaba dando así como una serie de cosas, porque así es como el Espíritu Santo te entrega a tus salvadores. Eso es a lo que voy, ¿sí? Entonces, y si nosotros los negamos, no nos vamos a dar cuenta del regalo que nos ofrece de salvación cada hermano. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué pasó? Y me dice, bueno, pues resulta que pues yo estaba así, pasaron varios meses, y cuando voy al supermercado, pues un chico que era de limpieza, que siempre lo veía de lejos, ahora como que lo ascienden y estaba en la caja. Entonces, en cuanto me atiende, escucho su voz y que le reconozco la voz. Y no solamente eso, le reconocí su olor. Y le digo, ¿de quién? Dice, pues del verdadero violador. Y le digo, ¿en serio? Dice, sí, yo no tuve dudas, ni tantitos. Su voz, o sea, para mí yo me grabé cada momento del evento y su olfato, ¿sí? Porque para mí, hasta el olfato, cuando lo recordaba, me excitaba. Y yo, ah, caray. Y bueno, ¿y qué hiciste? Dice, pues bueno, así como él, seguramente me estuvo investigando, me estuvo observando, sí, dice, pues empiezo a hacer lo mismo. Empecé a investigar cuál era su nombre, su apellido, dónde vivía, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, detecté que había tenido incluso ahí algunas demandas por acoso y por supuestas violaciones, pero siempre había salido ileso. Dice, entonces, pues me puse a investigarlo, me hice su amiga y provoqué que me invitara a su casa a tomar un trago. Le digo, ok, o sea, tú provocaste que tu propio violador te invitara a su casa. Digo, sí, ok, perfecto. ¿Y qué pasó? Dice, bueno, pues ya estando ahí, que lo confronto. Que le digo, no, ¿sabes qué? Pues tú fuiste quien hacías y así, y el chavo este se empieza a poner súper nervioso, ¿no? Que lárgate de aquí, que como crees, que no sé qué. Dice, hasta incluso se estaba poniendo agresivo, ya hasta el final, porque yo no me quería ir y yo le insistía que él era, ¿no? Y yo con pruebas, ¿no? Porque, bueno, me explicó ahí algunos detalles, ¿no? Y entonces, eh, pues dice ella, y bueno, ya cuando estaba así a punto de sacarme, dije, no, mi madres, yo me le voy sobres. Y entonces ella agarra y que se le va y que pues lo viola, ella a él. Entonces dice que pues obviamente no fue una violación, sino que fue una relación completamente súper intensa para los dos, de mucha excitación y mucha pasión y lo que tú quieras, pero así de igual de fuerte, ¿no? Como si hubiera sido como cuando se viola, ¿no? Y entonces dice, y bueno, pues, ¿qué crees? Dice, no, pues no, yo no sé. Dice, pues nos gustó tanto que pues nos hicimos amantes. Y yo dejé a todos los demás por este chico. Dice, y al poco tiempo empezamos a vivir juntos. Yo, esto me va a reventar la cabeza, le decía yo. Esto va a reventar la cabeza, le digo. Dice, sí, empezamos a vivir juntos y todo era igual de intenso, súper intenso, súper intenso. Dice, y después, en una de esas, recuerdo que cuando yo tenía entre 9 y 8 años, yo recibí una violación. Dice, que me había sentido tan culpable por la violación, pero yo lo oculté tanto y lo enterré tanto que ya ni me acordaba. Dice, entonces cuando surge, empiezo como a hacer introspectiva con esa experiencia de cuando yo era niña y me doy cuenta que la violación no sufrí, sino lo que me hizo sufrir fue que después, ya más grande, sí me entero que eso había estado mal. O sea, que no era, había estado bien, o sea, que no era algo, que era algo inmoral, por así decirlo, ¿no? Dice, pero en aquel momento, o sea, no hubo agresión, no hubo nada de ese tipo, pero sí, obviamente, pues era un tipo adulto, pero a mí me gustó. Entonces dice, en el momento que yo acepto que me gustó, que me quito el rol de víctima, de que el violador y que fue el malo y que no sé qué y que abusó de mí, que etcétera. Dice, en ese momento algo cambia en mí y entonces empiezo a sentir un cambio tan fuerte en mí, en mi mente, en todo en mi cuerpo, que incluso yo ya no sentía ninguna necesidad o tenía el deseo de tener el sexo de ya de esa misma manera. O sea, ella en su mente ya se le había apagado el deseo completamente.
Dice, pero no se lo quise decir a mi pareja actual, al que la había violado. Dice, ¿por qué? Pues que pues era lo que nos unía a los dos. Era lo que mantenía viva la llama, ¿no? De la relación. Dice, sin embargo, yo dije, bueno, pues cuando, dice, porque ella reflexiona esa parte en ella, pierde como esa pasión de hacerlo de esa manera tan intensa, y ya cuando lo iba a hacer con él, dice, bueno, no le voy a decir nada, pues yo voy a seguir como el juego porque no quiero que se deshaga la relación. Entonces dice que cuando ya iban a tener la relación, dice que el chico simplemente no pudo excitarse. Y ya entonces el chavo dice, oye, perdón, quiero hablar contigo. Dice, no sé qué me pasa. Dice, pero yo ya no puedo hacerlo de esa manera. Es más, tampoco no siento la necesidad de agredirte, entre comillas, y de hacer todo eso. Simplemente tengo unas ganas de abrazarte, de apapacharte, de acariciarte, o sea, desde otro enfoque. Y ella le dice, ¿qué crees? Dice, pues yo también, nada más que yo no te lo quería decir. Obviamente hasta ese momento mi mente estaba así como, oh, o sea, cuando tú ya no te sientes víctima, desaparece el victimario. Y ella nunca se sintió violada, ni atacada, ni mancillada, ni nada por el estilo. Entonces es cuando tú te das cuenta cómo él se convierte en el salvador de ella porque sana su infancia y ella se convierte en el salvador de él porque él deja de violar. O sea, obviamente ya con ella pues ya no violaba, ¿no? Pero a partir de ahí él se le quita esa intención. Entonces ellos viven pues hasta la fecha juntos y lo que me dice es que pues quedaron embarazados y que el hijo, o sea, porque lo que quiere comprender es por qué el hijo desde muy chiquito sus primeras palabras fueron Dios, amor, o sea, cosas así de, digo, claro, imagínate de dónde pueden nacer un Cristo, ¿sí? Y dice el curso, ¿no? El más santo en todos los lugares en la tierra es aquel en donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Y vean esta historia y observen cómo pasó lo mismo con Jesús. Cuando Jesús recibe el mensaje de que tenía que ser crucificado, no por dolor, no por sacrificio, no, sino porque era un medio para mostrar que la muerte no existe, o sea, la cruz no fue la lección, sino la resurrección era lo importante. Ahora, hablemos del que literalmente lo manda a crucificar, ¿quién fue? Pilatos. Pilatos era un sanguinario, él podía mandar a crucificar hoy 1,000 personas y mañana 5,000 y no le importaba. Pero como era tiempo de Pascuas, ni Herodes ni los fariseos lo podían matar a Jesús. Entonces se lo mandan a Pilatos y Pilatos dice, a mí me importa poco sus tradiciones y sus culturas. O sea, tú simplemente di que eres el hijo de Dios y ya no te mato, ya para que ellos estén felices. Y Jesús decía, no, yo soy el hijo de Dios. Dice, no lo voy a negar, etcétera, etcétera. Dice, mira, yo no te quiero matar, bla, bla, a mí me da igual, pero pues yo, o sea, de hecho, Pilatos no lo quería matar a Jesús porque no querían hacer a nivel político una situación con otros, el pretor y otros más. Pero al mismo tiempo también Pilatos y Herodes, pues no se llevaban muy bien, aunque no. Entonces dice Pilatos, si yo lo mato, entonces se va a ver que como que Roma está haciendo esto, ¿no? Cuando lo que Pilatos no lo quería matar, pero para fastidiar a los fariseos y a Herodes, ¿no? Entonces Pilato se negaba, pero no porque no fuera sanguinario, sino porque por esa parte, ¿no? Pero cuando Jesús le dice, no, hazlo, la muerte no existe. Y él dice, no, pues te voy a matar. Y que no es que dice, no, la muerte no existe, yo voy a resucitar. Dice, no, pero dice, bueno, pero tú eres santo, o sea, tú eres impecable, tú estás libre de pecado, tienes las manos lavadas. ¿Sí? Es de ahí donde viene que donde Pilato se lava las manos. Entonces, cuando Pilatos lo manda a crucificar, y Jesús demuestra que la muerte no existe cuando se entera que había resucitado y con obviamente muchos testigos, pues eso le generó un shock muy fuerte a Pilatos al grado que fue la última persona que mandó a matar. Después de eso, Pilatos se retira y se aísla completamente de la política y ya no se sabe nada de él. Él tiene como tres finales diferentes, pero el final con el que yo me quedo es que Pilatos entregó su vida a Dios. Pero vean el milagro no solamente de la resurrección. O sea, un asesino mata, por así decirlo, porque cree que la muerte tiene un propósito. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no puede existir nada si no hay un propósito. Todo lo que nosotros hacemos es porque creemos consciente e inconscientemente que tiene un propósito. Entonces, una persona que es asesino dice, voy a matar, ¿por qué? Porque la muerte tiene un propósito. Pero, ¿qué pasaría si tú le demuestras a un asesino que la muerte no existe y que no tiene propósito?
Le quitas completamente todo el propósito y al mismo tiempo sanas la idea de que tienes que asesinar. Y eso fue lo que hizo Jesús con Pilatos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros hablamos de todo lo que tuvo que pasar Jesús para que él pudiera resucitar, podríamos hablar de que los mismos fariseos, Herodes, los romanos que lo capturaron, los que lo latiguearon, los que lo crucificaron y todo eso, fueron parte de sus salvadores de Jesús. No fueron sus torturadores, fueron medios divinos o sagrados para que él pudiera resucitar. Entonces, desde la perspectiva de Jesús, ¿qué estaba viendo? Gente que le caía mal, que le caía gorda, y dice, "Ay, esa persona le hace mal a mis chakras y a mi energía y a mi vibra". Pues no, o sea, Jesús a todo mundo lo veía inocente. Entonces es cuando tú eliges que este hermano se puede convertir en tu Cristo y te puede ofrecer la salvación, o se puede convertir en tu castigador. Y el ejemplo que dio esta chica cuando dijo que esta persona, lejos de ser su violador y lo que para muchas personas las puede llevar literalmente a muchas mujeres a la muerte y otras cosas, por depresión, por suicidio, por ser violadas o una mala vida, por decirlo, ella invirtió completamente todo el papel y para mí fue un ejemplo de perdón, un ejemplo de cuando yo desaparezco mi idea del ataque, desaparece todo. Y entonces ya el intento de pecado que quiere el ego reforzar desaparece. Y entonces este hermano, sea quien sea, puede ser tu salvador. Entonces, cuando yo me niego hacia un hermano que porque me cae mal, que porque lo que dice, que porque lo que habla, que porque, o sea, ahí, o sea, nosotros creemos que el hermano nos va a ofrecer una salvación tangible como nosotros queremos. O sea, casi, casi como si llega la persona y dice, mira, tú tendrías que resolver esto, esto y esto. No, te lo dice de la peor manera porque te está buscando cuál es la parte que tienes que perdonarte. Entonces, un hermano que no nos, no sé, que nos genera recuerdos dolorosos, que creemos que su compañía o su amistad o su presencia o la relación que tengas con esta persona te está generando conflicto, esa es la persona que más tenemos que acercar a nuestra vida, porque ahí hay una salvación, ahí nos está ofreciendo un regalo. Y si nosotros lo rechazamos por nuestra propia voluntad, me estoy negando el regalo de la salvación. Palabra literal que dice el curso. Cuando tú alejas un hermano o cuando tú juzgas a un hermano o lo atacas, te estás negando el regalo de la salvación que él te ofrece. Y pues bueno, ese es el tema central. Yo sé que me aventé toda una historia, pero para mí, por cierto, nunca pude hacer la terapia porque me la pasó, y me dijo, bueno, pues ahí luego yo te aviso. Yo dije, no, pues sí, obviamente. ¿Se dan cuenta? Si yo le hubiera sacado cualquier pretexto, le hubiera dicho, no, es que ahorita no te puedo atender, esos 5 minutos no puedo porque cualquier cosa, pretexto le hubiera puesto, o sea, yo no hubiera recibido esta información. Y para mí fue súper valiosa. Digo, porque fue un ejemplo tangible, ¿no? De cómo una persona, digo, obviamente toda la historieta está interesante, pero fue un ejemplo tangible de eh, cómo nos podemos perdonar con un hermano, ¿no? Así que hay que pensar quiénes son las personas a las que hemos alejado por salud mental, y entonces es todo lo contrario. Te alejas para no sanar mentalmente. Cuando tú alejas a un hermano, no sanas mentalmente, no estás sanado nada. Cuando tú ya sanas con un hermano, no te lo vuelves a topar, pero no por tu voluntad, sino porque ya literalmente desaparece ese personaje de tu vida, porque ya no nos debemos nada. Pero el simple hecho de estar ahí presentes es porque hay algo que todavía nos tenemos que entregar para la salvación, claramente. Ujú. Entonces, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Si no, pues para continuar Gracias. con la lectura. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a Dios. Bueno, entonces voy a continuar con la lectura para ver si podemos terminar el segundo. Ay, no me subí agua. La segunda sección.
Bueno, ya leímos este, considera una vez más tu función especial, se te ha dado un hermano para que veas en él su perfecta inocencia, no importa si le va a la América, si le va al Chivas, si votó por AMLO o no, o sea, si cree en Dios, no cree en Dios, lo que sea. Dice, piensa entonces cuán grande será tu liberación cuando estés dispuesto a dejar que todos tus problemas sean resueltos. No conservarás ni uno solo, pues no desearás ninguna clase de dolor y verás sanar cada pequeña herida ante la benévola visión del Espíritu Santo, pues todas ellas son pequeñas para Él y no merecen más que un leve suspiro de tu parte antes de que desaparezcan del todo y queden por siempre sanadas y en el olvido. Lo que una vez pareció ser un problema especial, un error sin solución o una aflicción incurable, ha sido transformado en una bendición universal. El sacrificio ha desaparecido y en su lugar se puede recordar el amor de Dios, el cual desvanecerá con su fulgor toda memoria de sacrificio y de pérdida. Es imposible recordar a Dios mientras se tenga miedo de la justicia en lugar de amarla. Él no puede ser injusto con nadie ni con nada porque sabe que todo lo que existe es suyo y que será siempre tal como Él lo creó. Todo lo que Él ama no puede sino ser impecable e inmune al ataque. Tu función especial abre de par en par la puerta tras la cual el recuerdo de su amor permanece perfectamente intacto e inmaculado. Solo necesitas desear que se te conceda el cielo en vez del infierno, y todos los cerrojos y barreras que parecen mantener la puerta herméticamente cerrada se desmoronarán y desaparecerán, pues no es la voluntad de tu Padre que tú ofrezcas o recibas menos de lo que Él te dio cuando te creó con perfecto amor. Oh, qué hermoso. La zona fronteriza, número 3. La complejidad no forma parte de Dios. ¿Cómo podría formar parte de Él cuando solo conoce lo que es uno? Fíjese que esta parte está súper poderosa, este versículo. Nosotros creemos que hay grados de dificultad o de complejidad o que hay cosas difíciles o fáciles, pero aquí ya nos está diciendo que Dios no tiene nada que ver con eso. O sea, esa parte de que todo tiene que salir fluido, sí. Cuando algo fluye es porque viene del Espíritu Santo. Cuando es algo que es complejo o tardado o forzado, es del ego. Entonces, obviamente dice, ¿cómo puede haber, cómo podría formar parte de él cuando él solo conoce lo que es uno? O sea, la complejidad no puede ser parte de Dios. Él solo, dice, él solamente conoce una sola creación, una sola realidad, una sola verdad y un solo hijo. Nada puede estar en conflicto con lo que es uno. ¿Cómo iba a poder haber entonces complejidad en él? ¿Entre qué habría que elegir? Pues el conflicto es lo que da lugar a las alternativas. La verdad es simple, es una sola y no tiene opuestos. ¿Y cómo iba a poder presentarse la discordia ante su simple presencia y dar lugar a la complejidad allí donde únicamente existe la unicidad? La verdad no elige, pues no existen alternativas entre las que elegir. Solo si las hubiera, podría ser la elección un paso, podría ser la elección un paso necesario en el avance hacia la unicidad. En lo que es todo, no hay cabida para nada más. Sin embargo, esta inmensidad se encuentra más allá del alcance del plan de estudios. No es necesario, pues, que nos detengamos en algo que no puede ser captado de inmediato. Lo que hablábamos, o sea, si nosotros tenemos un problema con un hermano, no tiene que ver con, o sea, es porque no nos estamos significando en unidad. Dice, existe una zona fronteriza en el pensamiento que se encuentra entre este mundo y el cielo. No es un lugar. Y cuando llegas a ella, te das cuenta de que está fuera de los confines del tiempo. Ahí es donde se lleva todo pensamiento, donde se reconcilian los valores conflictivos y donde todas las ilusiones se depositan ante la verdad y se juzgan como falsas. Esta zona fronteriza está justo más allá de las puertas del cielo. Ahí todo pensamiento se vuelve puro y totalmente simple. Ahí se niega el pecado y en su lugar se recibe todo lo que simplemente es. Este es el final de la jornada. Nos hemos referido a ese lugar como el mundo real.
Sin embargo, hay una contradicción en esto, en el sentido de que las palabras implican la idea de una realidad limitada, una verdad parcial, un segmento del universo hecho realidad. Esto se debe a que el conocimiento no ataca la percepción. Ambos se llevan sencillamente el uno ante el otro y solo uno de ellos continúa más allá de las puertas donde se encuentra la unicidad. La salvación es una zona fronteriza donde los conceptos de lugar y tiempo, así como el de elegir, tienen aún significado, si bien se puede ver con que son temporales, que están fuera de lugar y que toda elección se ha llevado a cabo. Órale, qué padre. Imagínense nosotros ya llegar a la zona fronteriza donde ya estamos dejando toda la percepción, las formas, o sea, el mundo material, sino ahí ya estamos entrando en todo lo que simplemente es, prácticamente ya el mundo real. Dice, ninguna creencia que el Hijo de Dios albergue puede ser destruida, pero lo que es verdad para él tiene que llevarse ante la última comparación que él tendrá que hacer jamás, la última posible evaluación, el juicio final sobre este mundo. Se trata del juicio de la verdad con respecto a la ilusión, el conocimiento con respecto a la percepción. No tiene ningún significado y no existe. Esto no es algo que tú decidas, es la simple declaración de un simple hecho. Pero en este mundo no hay hechos simples porque todavía no está claro lo que es lo mismo y qué es lo que es diferente. Esta distinción es lo único que se debe tener en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión, pues en ella radica la diferencia entre los dos mundos. En este mundo, elegir se vuelve imposible. En el mundo real, se simplifica. La salvación se detiene justo antes del umbral del cielo, pues solo la percepción necesita salvación. El cielo jamás se perdió, por lo tanto, no se puede salvar. Mas, ¿quién puede elegir entre su deseo del cielo y su deseo del infierno, a menos que reconozca que no son lo mismo? Reconocer la diferencia es la meta de aprendizaje de este curso que ha propuesto. Reconocer la diferencia es la meta del aprendizaje que este curso se ha propuesto. No irá más allá de este objetivo. Su único propósito es enseñar lo que es lo mismo y lo que es diferente, sentando así las bases sobre las que hacer la única elección posible. Este mundo complejo y súper complicado no te ofrece ninguna base sobre la que elegir, pues nadie comprende lo que es lo mismo y todo el mundo parece estar eligiendo entre alternativas que realmente no existen. El mundo real es la esfera de la elección hecha realidad. No es el resultado final, sino en la percepción, no en el resultado final, sino en la percepción de las alternativas entre las que se puede elegir. La idea de que hay alternativas entre las que elegir es una ilusión. Aún así, dentro de esta ilusión yace el deshacimiento de todas las ilusiones, incluida ella misma. Oh, qué interesante. ¿No se parece esto a tu función especial en la que la separación se subsana al pasar de lo que antes era el propósito de ser especial a lo que ahora es el de estar unido? Todas las ilusiones son una, y en el reconocimiento de este hecho radica que puedas abandonar todo intento de elegir entre ellas y de hacerlas diferentes. Qué fácil es elegir entre dos cosas que obviamente son distintas. En esto no hay conflicto. Abandonar una ilusión que se reconoce como tal no puede ser un sacrificio. Cuando se desposee de realidad a aquello que nunca fue verdad, ¿cómo iba a ser difícil renunciar a ello y elegir lo que por ende no puede sino ser real? Fíjese que este está bien interesante porque obviamente también en el anterior donde habla acerca de muchas clases de error, una sola corrección. Te dice, bueno, a ver, el ego te hace creer que tienes muchos problemas porque tienen diferentes formas, magnitudes, tamaños, etcétera. Y nosotros tenemos, cuando alguien llega a consulta y dice, bueno, es que traigo este problema, y obviamente hasta como pones en una lista de prioridad cuáles son como los más grandes desde nuestra percepción. Pero aquí ya nos está diciendo que no es así, que cuando nosotros le dejamos todos nuestros problemas al Espíritu Santo, por muy grandes o pequeños, ¿sí? El Espíritu Santo los lleva a la zona fronteriza, dice, y todo lo que no tenga que ver con Dios desaparece.
O sea, toda situación que nosotros estemos viviendo que no tenga que ver con la verdad, deja de existir porque el Espíritu Santo las reconoce como ilusiones. Y para él no tiene problema si le das un problema pequeño, un problema grande, porque todas son la misma ilusión. Entonces aquí ya nos hace una síntesis y nos dice, ahora, ya que reconoces que todos los problemas son una ilusión, entonces ahora ya podemos poner en frente a frente lo que es la corrección y lo que es el problema. Entonces dice, solamente hay dos formas entre las que elegir, no hay muchas. En nuestra mente nos hemos creído que tenemos que elegir muchas cosas. Sin embargo, aquí ya nada más el Espíritu Santo o el curso nos está diciendo que ya solamente hay dos elecciones, o ir a la verdad o ir a la ilusión. Y de hecho, más tarde nos dice que solamente hay una sola elección. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Preguntas, preguntas. Bueno, entonces vamos a ver, déjame ver cuántos tienen estos. Muy bien. Pues vamos a tratar de darle. Hay una parte que se llama un pequeño obstáculo que me encanta porque nos habla de la paradoja del tiempo. Vamos a tratar de leerlo, de llegar hasta ahí. Dice, cuatro, el lugar que el pecado dejó vacante. En este mundo el perdón es el equivalente a la justicia del cielo. El perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple, en el que se puede ver el reflejo de la justicia que emana desde más allá de la puerta tras la cual reside lo que carece de todo límite. No hay nada en el amor ilimitado que pudiese necesitar perdón. Y lo que en el mundo es caridad, y en lo que en el mundo es caridad, más allá de las puertas del cielo pasa a ser simple justicia. Nadie perdona a menos que haya creído que en el pecado y aún crea que hay mucho por lo que él mismo necesita ser perdonado. El perdón se vuelve de esta manera el medio por el que aprende que no ha hecho nada que necesite perdón. El perdón siempre descansa en el que lo concede, hasta que reconoce que ya no lo necesita más. De este modo, es restaurado a su verdadera función de crear, que su perdón le ofrece nuevamente. Oh, qué interesante. El perdón convierte el mundo del pecado en un mundo de gloria, maravilloso de contemplar. Cada flor brilla en la luz y en el canto de todos los pájaros se ve reflejado el júbilo del cielo. No hay tristeza ni divisiones, pues todo se ha perdonado completamente. Y los que han sido perdonados no pueden sin unirse, pues nada se interpone entre ellos para mantenerlos separados y aparte. Los que son incapaces de pecar no pueden sino percibir su unicidad, pues no hay nada que se interponga entre ellos para alejarse unos de otros, lo que veníamos hablando. Cuando hay un verdadero perdón, ya no hay nada que se interponga para una separación. Se funden en el espacio que el pecado dejó vacante, un jubiloso reconocimiento de lo que es parte de ellos y no se ha mantenido aparte y separado. El santo lugar en el que te encuentras no es más que el espacio que el pecado dejó vacante. En su lugar ves alzarse ahora la faz de Cristo. ¿Quién podría contemplar la faz de Cristo y no recordar a su Padre tal como éste realmente es? ¿Y quién que temiese al amor podría pisar la tierra en la que el pecado ha dejado un sitio que se erija un altar al cielo, que se eleve muy por encima del mundo hasta llegar más allá del universo y tocar el corazón de toda la creación? ¿Qué es el cielo sino un himno de gratitud, de amor y de alabanza que todo lo creado le canta a la fuente de su creación? El más santo de los altares se erige donde una vez se creyó reinaba el pecado, y todas las luces del cielo vienen a él para ser reavivadas y para incrementar su gozo, pues en este altar se le restituye lo que habían perdido y recobran todo su fulgor. Qué hermoso párrafo. Los milagros que el perdón deposita ante las puertas del cielo no son insignificantes. Aquí el Hijo de Dios mismo viene a recibir cada uno de los regalos que lo acercan más a su hogar. Ni uno solo de ellos se pierde y a ninguno se le atribuye más valor que a otro. Cada uno, cada uno de esos regalos le recuerda el amor de su Padre
en igual medida que el resto, y cada uno le enseña que lo que él temía es lo que más ama. ¿Qué otra cosa salvo un milagro podía hacerle cambiar de mentalidad, de modo que comprenda que el amor no puede ser temido? ¿Qué otro milagro puede haber aparte de este? ¿Y qué otra cosa se podría necesitar para que el espacio entre vosotros desaparezca? Mm. Donde antes se percibía el pecado, se alzará un mundo que se convertirá en el altar de la verdad, y allí te unirás a las luces del cielo y entonarás con ellas su himno de gratitud y alabanza. Y tal como ellas vienen a ti para completarse a sí mismas, con ese mismo propósito te dirigirás a ellas, pues no hay nadie que podía oír el himno del cielo sin añadir el poder de su voz, encendiéndolo así aún más dulce. Y todos se unirán al himno ante el altar que fue erigido en el pequeño espacio que el pecado proclamaba que era suyo. Y lo que entonces era minúsculo se habrá expandido hasta convertirse en un himno excelso en el que todo el universo se habrá unido cual una sola voz. Esa pequeña mácula de pecado que aún se interpone entre vosotros está desmoronando el feliz momento en el que las puertas del cielo se abrirán. Cuán pequeño es el obstáculo que te impide disponer de la riqueza del cielo, y cuán grande el gozo que en el cielo cuando te unas al imponente coro en alabanza al amor de Dios. Y ahora sí, vamos por el pequeño obstáculo. Mucha atención, porque esta es la paradoja del tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, número 5, el pequeño obstáculo. Un pequeño obstáculo les puede parecer muy grande a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro. Mas enseñar esto es la finalidad de este curso. Ese es su único propósito, pues es lo único que hay que aprender. Y lo puedes aprender de muchas maneras. Todo aprendizaje o bien es una ayuda para llegar a las puertas del cielo o bien un obstáculo. No hay nada entre medias. Hay solamente dos maestros y cada uno de ellos señala caminos diferentes. Y tú seguirás el camino que te señala el maestro que hayas elegido. Estamos hablando obviamente del Espíritu Santo y el ego, ¿eh? Hay solo dos direcciones que puedes seguir mientras perdure el tiempo y elegir tenga sentido, pues jamás se podrá construir otro camino salvo el que conduce al cielo. Tú solo eliges entre ir al cielo o ir a ninguna parte. No hay más alternativas que estas. ¿Ya se dan cuenta que hasta parece sarcasmo? O sea, primero en la sección anterior nos decía que qué simple es llegar a solamente a dos opciones, ¿no? Tú ya solamente tienes dos opciones a las que elegir. Y ya aquí nada más nos está diciendo, bueno, dice, solo hay dos direcciones que puedes seguir mientras perdure el tiempo. ¿Esto qué significa? Que mientras nosotros estemos en la Matrix, en el tiempo, ¿sí? Hay dos direcciones en las que hay que elegir. Una de ellas es una dirección ilusoria, que es obviamente la del ego, la de la magia, la de las ilusiones. Dice, pero obviamente dice, mientras perdure el tiempo y elegir tenga sentido, porque aquí dentro de la Matrix se cree que elegir todavía tiene sentido. Dice, pues jamás se podrá construir otro camino salvo el que conduce al cielo. O sea, aquí también este otro versículo está diciendo que solamente hay un camino que va al cielo y el otro es ilusorio. Y luego ya no lo reafirma y te dice, tú solo eliges entre ir al cielo o no ir a ninguna parte. No hay más alternativas que estas. Entonces, bueno, yo creo que aquí ya también ya está como muy claro, ¿no? O sea, solamente tenemos una elección que ir al cielo y el otro es una ilusión de nuestra mente. Continúo. Dice, lo único que se puede perder es el tiempo, el cual en última instancia no tiene ningún sentido. Pues obviamente es ilusión, pues solo supone un pequeño obstáculo para la eternidad y no significa nada para el verdadero maestro del tiempo, del mundo, perdón, para el verdadero maestro del mundo. Sin embargo, dado que crece en el tiempo, ¿por qué desperdiciarlo no yendo a ninguna parte cuando lo puedes utilizar para alcanzar la meta más elevada que se puede lograr mediante el aprendizaje? No pienses que el camino que te conduce a las puertas del cielo es difícil.
Nada que emprendas con un propósito firme, con absoluta determinación y lleno de una feliz confianza, llevando a tu hermano de la mano y en armonía con el himno del cielo, puede ser difícil. Lo que en verdad es difícil es vagar solo y afligido por un camino que no conduce a ninguna parte ni tiene ningún propósito. Dios te dio su maestro para que reemplazara al que tú inventaste, no para que estuvieras en conflicto con él. Y lo que él ha dispuesto a reemplazar ya ha sido reemplazado. Ojo con esto, aquí viene lo de la paradoja del tiempo. El tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó a la eternidad en absoluto. Y así es con todo el tiempo que ha pasado y todo permanece exactamente como era antes de que se construyese el camino que no lleva a ninguna parte. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, o sea, la idea de la separación, en el que todos los demás errores están contenidos, encerraba también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Y en ese breve instante, el tiempo desapareció, pues eso es lo único que siempre fue. Aquello a lo que Dios dio respuesta ha sido resuelto y ha desaparecido. Por eso he dicho mucho que este mundo, esto ya no existe, ya acabó, ya es una ilusión. Solamente estamos recordando lo que ya pasó. Dice, a ti que aún crees vivir en el tiempo sin saber que ya desapareció, ¿qué es lo que estoy diciendo, eh? A ti que aún crees vivir en el tiempo sin saber que ya desapareció, el Espíritu Santo te sigue guiando a través del laberinto infinitamente pequeño e insensato que todavía percibes en el tiempo, a pesar que ya hace mucho que desapareció. Crees estar viviendo en lo que ya pasó. Cada cosa que ves la viste solo por un instante, hace mucho, antes de que su irrealidad sucumbiera ante la verdad. Y no hay ni una sola ilusión en tu mente que no haya recibido respuesta. La incertidumbre se llevó ante la certeza hace tanto tiempo que es ciertamente difícil seguir abrigándola en tu corazón como si aún estuviera ante ti. Ese ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno se extinguió tan fugazmente en el cielo que ni siquiera se notó. Lo que desapareció tan rápidamente que no pudo afectar el conocimiento del Hijo de Dios, no puede estar aún ahí para que lo puedas elegir como maestro. Solo en el pasado, un pasado inmemorial demasiado breve como para poder elegir un mundo en respuesta a la creación, pareció surgir este mundo. Ocurrió hace tanto tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Sin embargo, en cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado, y en cada juicio y en cada creencia en el pecado, se evoca ese instante como si se pudiera volver a reconstruir en el tiempo. Lo que tienes ante tus ojos es una memoria ancestral y quien vive solo de recuerdos no puede saber dónde se encuentra. El perdón es el que nos libera. Perdón, es que ya tengo la boca seca, no tengo agua. El perdón es lo que nos libera totalmente del tiempo y lo que nos permite aprender que el pasado ya pasó. Ya no se oye hablar a la locura. No hay ningún otro maestro ni ningún otro camino, pues lo que ha sido erradicado ha dejado de existir. ¿Y quién puede encontrarse en una ribera lejana soñando que está al otro lado del océano y en un lugar y en un tiempo que hace mucho que desaparecieron? ¿Cómo iba a poder impedir ese sueño que él esté donde realmente se encuentra? Pues donde él está es un hecho y sus sueños de la clase que sean no pueden cambiarlo. Con todo, puede imaginarse que está en otro lugar y en otro tiempo. Lo que a lo sumo puede hacer es engañarse a sí mismo creyendo que eso es verdad y convertirlo de meras imaginaciones en creencias y en locura, completamente convencido de que donde prefiere estar es donde está. Mas, ¿podría eso impedirle estar donde está? ¿Es cualquier eco del pasado que pueda oír un hecho en comparación con lo que se puede oír donde él está ahora?
¿Y y en qué medida puede sus propias ilusiones con respecto al tiempo y al espacio cambiar el lugar donde él realmente está? Lo que no se ha perdonado es una voz que llama desde un pasado que ya pasó para siempre, y y lo único que la considera real es el deseo de que lo que ya pasó pueda volver a ser real y verse aquí y ahora, en lugar de lo que realmente se encuentra aquí y ahora. ¿Supone esto acaso un obstáculo para la verdad de que el pasado ya pasó y que no se te puede devolver? ¿Y querrías conservar ese temible instante en el que el cielo pareció desaparecer y a Dios se le temió y se le convirtió en el símbolo de tu odio? Obviamente no. Olvídate de ese momento de terror que ya hace tanto que se corrigió y se deshizo. ¿Podría acaso el pecado resistir la voluntad de Dios? ¿Podría estar en tus manos poder ver el pasado y ubicarlo en el presente? No puedes volver a Él, y todo lo que te señala hacia Él no hace sino embarcarte en una misión cuya consecución solo podría ser irreal. Tal es la justicia de tu amoroso Padre, tal es la justicia que tu amoroso Padre se aseguró de que se hiciera contigo, y te ha protegido de tu propia injusticia contra ti mismo. No puedes extraviarte porque no hay otro camino que el suyo, y no puedes ir a ninguna otra parte excepto hacia Él. ¿Cómo iba a permitir Dios que su hijo se extraviase por un camino que es solo la memoria de un instante que hace mucho que pasó? Este curso te enseña solo lo que es ahora. Un terrible instante de un pasado lejano que ha sido completamente corregido no es motivo de preocupación ni tiene valor alguno. Deja que lo muerto y lo pasado descansen en el olvido. La resurrección ha venido a ocupar su lugar y ahora eres parte de la resurrección, no de la muerte. Ninguna ilusión del pasado tiene el poder de retenerte en un lugar de muerte, una bóveda en la que el Hijo de Dios entró por un instante para ser restaurado instantáneamente al perfecto amor de su Padre. ¿Y cómo podría mantenérsele encadenado cuando hace tanto tiempo que se le libró de las cadenas, las cuales desaparecieron de su mente para siempre? El Hijo que Dios creó sigue siendo tan libre como Dios lo creó. Renació en el mismo instante que eligió morir en vez de vivir. ¿Y te negarías ahora a perdonarlo porque cometió un error en un pasado que Dios ni siquiera recuerda y que no existe? Estás ahora oscilando entre el pasado y el presente. A veces el pasado te parece real, como si fuera el presente. Oyes voces del pasado y luego dudas de haberlas oído. Eres como alguien que aún tiene alucinaciones, pero que no está seguro de lo que percibe. Esta es la zona fronteriza entre los dos mundos, el puente entre el pasado y el presente. Aquí todavía ronda la sombra del pasado. Sin embargo, se vislumbra ya la luz del presente. Una vez que esta luz se ve, es imposible olvidarse de ella. Y esa luz te rescatará del pasado y te conducirá al presente donde realmente te encuentras. Las sombrías voces no alteran las leyes del tiempo ni las de la eternidad, proceden de lo que ya pasó y dejó de ser, y no suponen ningún obstáculo para la verdadera existencia del aquí y del ahora. El mundo real es la contrapartida, la alucinación de que el tiempo y la muerte son reales y de que tienen una existencia que puede ser percibida. Esa terrible ilusión fue negada en el mismo lapso de tiempo que Dios tardó en responder a ella para siempre y en toda circunstancia. Y entonces desapareció y dejó de experimentarse como algo que estaba allí. Cada día y cada minuto de cada día y en cada instante de cada minuto no hace sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. Y así mueres cada día para revivir otra vez, hasta que cruces la brecha entre el pasado y el presente, el cual en realidad no existe. Esto es lo que es toda vida o reencarnación. Esto es lo que es toda vida, un aparente intervalo entre nacimiento y muerte y de nuevo a la vida, la repetición de un instante que hace mucho que desapareció y que no puede ser revivido. Y el tiempo no es otra cosa que la creencia de mente de que lo que ya pasó todavía está aquí y ahora. Perdona el pasado y olvídate de él, pues ya pasó. Ya no te encuentras en el espacio que hay entre los dos mundos.
Has seguido adelante y has llegado hasta el mundo que yace tras las puertas del cielo. Nada se opone a la voluntad de Dios, ni hay necesidad que repitas una jornada que hace mucho que concluyó. Mira a tu hermano dulcemente y contempla el mundo donde la percepción de tu odio ha sido transformada en un mundo de amor. Amén. Y bueno, ahí le voy a parar por hoy. Y nos quedamos en el capítulo, bueno, capítulo 26, la transición, y nos quedamos en la sección 6, el amigo que Dios te dio. Y bueno, pues ya estamos en el capítulo 26. Yo creo que ya lo acabamos el jueves, próxima semana empezamos 27, y acuérdense que este texto solamente tiene 31 capítulos y yo calculo que si vamos bien, antes de que termine febrero, estamos terminando ya todo el texto. Así que pues bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, díganme algo, y si no, pues bueno, les agradezco a todos, gracias, gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias y bueno, pues les dejo la experiencia que les platiqué de la preterapia y pues hasta una de mis secciones favoritas que es el pequeño obstáculo. Y pues nos vemos el jueves. Muchas gracias. Gracias, gracias, Mini. Bendiciones. Muchas bendiciones. Bendiciones, Lina. Gracias, Carlos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones.